Padre, gracias te damos esta mañana, gracias por tu presencia, gracias por estar en cada uno de nuestros hogares. Padre, y ahora abrimos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Oramos para que tu palabra pueda ser sembrada en nuestro corazón, Señor, y pueda dar fruto. Y también te pedimos, Padre, que tú quites de nuestra mente toda distracción, toda cosa que nos pueda distraer esta mañana. Y en este momento nos enfocamos para poder escuchar tu palabra. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, pues nuevamente, buenos días. Muchísimas gracias por estar otra vez sintonizando esta plática durante toda esta reunión. Y ahora vamos a disponernos para escuchar la palabra de Dios. Yo quiero comentarte acerca de que hoy en día, cuando todas las personas van a salir de su país y van a ingresar a otro país, lo que se necesita es un pasaporte. Y este pasaporte es tu entrada, más bien tu salida del país de donde eres origen, y también va a ser tu entrada para llegar a otro país, al país de tu destino. Ahora, si no tenemos este documento, de nada nos sirve tener un vuelo de avión o tener un boleto de cualquier otro medio de transporte, porque de todos modos no podríamos salir de nuestro país y tampoco podríamos ingresar en otro país. Yo creo que cuando alguien viaja al extranjero, lo más importante que debe de tener es el pasaporte. Sin él no puedes ingresar a donde quieres ir. Entonces, más que tu maleta, más que el dinero que traigas, si no tienes esto, no vas a ningún lado. Ahora, yo he escuchado varios comentarios y testimonios de gente que de repente ya tiene todo listo para salir de viaje y unos minutos antes se acuerda que no trae su pasaporte y entonces empieza a transformar todo su alrededor buscando el pasaporte. Inclusive hay gente que se le olvida y tiene que ir otra persona y llevárselo al aeropuerto donde va a salir. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Y yo creo que de la misma manera el arrepentimiento es algo bien importante. El tema de esta mañana se llama arrepentimiento, mi pasaporte que me llevará a una mejor situación. En cuanto al arrepentimiento, si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no cambiamos nuestra manera de vivir, no vamos a poder llegar a un destino mejor, no vamos a poder ir a otro lugar. ¿Por qué? Porque continuamente estaremos haciendo los mismos hábitos. Yo quiero hablarte acerca de esto y para ello yo te voy a pedir que me acompañes al libro de Joel, al capítulo número 1, versículo 10 al versículo 12. Antes de leerlo, yo quiero comentarte acerca de un poquito el entorno acerca de este profeta. Él más o menos aparece 800 años antes de la venida de Cristo Jesús, y en ese momento él profetiza a Judá, al pueblo de Israel, al que está ahí en Judá, y hay una situación muy peculiar y muy particular cuando aparece el profeta Joel. Y lo que pasa es que era una situación en la cual el pueblo de Israel estaba atravesando, y esa situación era, había un problema muy grande, había una crisis, había llegado una plaga, y esa plaga había destruido toda vegetación, todo fruto, todo árbol, toda semilla, toda la siembra, todo el grano que estaba ahí en la tierra. Esta plaga de langostas acabó con todo eso, y vino un problema grande a Judá. Y mira, vamos a leer lo que dice el versículo número 10 del capítulo 1, y aquí narra un poquito cómo estaba la situación. Dice así: el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Verso 11 dice: confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Y el versículo 12 dice: la vid está seca y pereció la higuera, el grano también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo
de los hijos de los hombres. Aquí nos narra cómo empezaba a estar la situación, y fíjate el último que acabamos de leer, dice, por lo cual se extinguió, por lo cual se acabó el gozo de los hijos de los hombres. Después continuamos para entender un poquito más la situación. En el verso 16 dice lo siguiente: no fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos. Dice, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Verso 18 dice, cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Dios, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Es decir, había un gran problema, y es que todo su alimento se acabó de un día para otro. Ahora, esto no es que de repente surgió de la casualidad o por un incidente, todo esto sucedió, de que se haya acabado todo el alimento ahí sembrado, lo que estaba ahí, y se había, por lo tanto, imagínate, ponte a pensar una ciudad o una nación sin alimento, ponte a pensar todo el problema que empieza a originar. No solo los animales se quedaron sin comer, no solo era la gente, sino aún lo que se dice que toda la siembra y toda la cosecha de todo ese año se perdió, y también todo lo que habían sembrado para la siguiente cosecha también se había extinguido. Entonces había una situación muy complicada, y ese problema estaba pasando la nación de Israel. Pero vuelvo a repetir, no es producto de la casualidad, sino fue el resultado de una desobediencia de ellos. Fíjate, vamos a ver cuál fue el origen, y el origen viene en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Acuérdate que este capítulo de este libro, el capítulo 28, los primeros versículos hablan acerca de la bendición, y los siguientes versículos hablan acerca de la maldición. Y fíjate lo que dice el versículo número 15, dice, pero acontecerá que si no oyes la voz de Dios para cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir, en el momento en que el profeta Joel está hablando, el pueblo de Dios era un pueblo desobediente, empezó a dejar a un lado a Dios y empezó a hacer su propia voluntad. Y por eso les viene esta situación. Fíjate lo que dice el versículo 38 del capítulo 28 de Deuteronomio. Dice lo siguiente, está hablando acerca de los resultados de la desobediencia, y en el versículo 38 dice, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel en los tiempos de Joel era un producto de la desobediencia que viene aquí registrada. Después el versículo 39 dice, plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas. O sea, el pueblo ya había plantado, el pueblo estaba a punto de, ya había trabajado, ya había labrado, pero no había cosecha. Después dice el verso 40, dice, tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con aceite, porque tu aceituna se caerá. Y después dice el verso 42, dice, toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. Entonces, simplemente todo lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel en tiempos de Joel era producto de la desobediencia que tenían, por lo cual la situación era grave, había hambruna, había bastantes dificultades, y eso pasa lo mismo cuando en nuestra vida hay situaciones en las cuales hay problemas, hay dificultades. Así como el pueblo de Israel tenía sus tiempos difíciles y tenía, en este caso era por el tipo alimentario, ellos estaban pasando problemas, estaban siendo devastados. Dice ahí, no había alegría, no había alimento. Ahora yo quiero hacerte una pregunta
para que tú la puedas meditar y la puedas tratar de contestar a ti mismo, y es la siguiente: ¿qué áreas de tu vida sientes que estás así como el pueblo de Israel? Es decir, ¿en qué áreas te sientes devastado? Quizá pueda ser el área familiar. A lo mejor estás pasando problemas en tu familia, quizá a lo mejor la relación con tu esposa o con algunos de tus hijos ya está muy distanciada, ya está muy fría, o quizá también el problema que estás teniendo o te sientes devastado en el área emocional por un montón de circunstancias, a lo mejor estrés, a lo mejor cansancio, a lo mejor otros factores, pero quizá emocionalmente estás devastado. O también puede ser que en otra área de tu vida, como el área de la salud, estás siendo afectado, quizá estás pasando por alguna enfermedad y esa enfermedad te ha desgastado y esa enfermedad te está provocando aún otros problemas, o quizá también pueda ser el área económica, o hay una infinidad de áreas en las cuales muchas veces nosotros como seres humanos nos sentimos devastados. Así como el pueblo de Israel se sentía de esa manera, quizá muchas veces también podamos pasar por situaciones de ese momento, pero quizá la mayoría de las circunstancias que estamos pasando muchas veces se debe a que nosotros desobedecimos a Dios. No quiero decir que todo es producto de la desobediencia, pero sí las mayores cosas que quizá nos suceden es porque en algún momento desobedecimos la palabra de Dios, o bien a lo mejor por no conocer hicimos cosas que no teníamos que hacer, pero de todos modos ante Dios hemos desobedecido. O quizá también no te sientes libre en ciertas áreas de tu vida porque quizá te domina un mal hábito, estás esclavizado ante alguna circunstancia que la estás repitiendo continuamente, puede ser un vicio, puede ser un mal hábito, o puede ser infinidad de cosas, pero quizá ahí no sientas libertad y quizá eso ya está afectando más allá del mismo problema, ya está influyendo en otras áreas de tu vida, y la realidad es que necesitamos que venga a nuestra vida un arrepentimiento. Mira, a continuación vamos a leer el centro o lo más importante o la clave de este tema, y volvemos al libro de Joel, volvemos a la situación en la cual ellos están atravesando, y vuelve a reflexionar y vuelve a meditar. ¿Qué hace una nación si no hay alimento? Y no lo va a ver por mucho tiempo. Imagínate la desesperación que va a sentir, pero siempre Dios da una salida, siempre Dios da una oportunidad, y así no importa en qué área te sientas devastado, Dios también te va a dar y te está dando una misma oportunidad, y es la que vamos a leer a continuación en el capítulo número 2 del libro de Joel. Yo quiero leértelo en otra traducción, es la traducción del lenguaje actual, y estamos capítulo 2, versículo 12, y dice lo siguiente, dice: nuestro Dios nos dice, vuelvo a repetir, ¿quién lo está diciendo? Dios. Nuestro Dios nos dice: arrepiéntanse ahora mismo y cambien su manera de vivir. Dice: lloren, ayunen y vístanse de luto. Verso 13 dice: arrepiéntanse, lo vuelvo a decir por segunda vez, dice: y vuelvan a mí, dice, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Aquí es bien importante, yo quiero hablar un poquito acerca de lo que es el verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir cambio de mente. Número uno es que tiene que venir un cambio de mente, una transformación en nuestra mente. También tiene que ver con un reconocimiento de haber hecho algo mal en el pasado. Es cuando venimos delante de Dios o delante de las personas y reconocemos que hicimos algo mal de nuestra parte, que actuamos mal en nuestro comportamiento. También aquí lo que está diciendo la palabra de Dios, dice: cambien su manera de vivir. Es decir, cuando hay un arrepentimiento verdadero en el ser humano, en cada uno de nosotros,
forzosamente tiene que venir un cambio en nuestra manera de vivir, es decir, ya vamos a dejar de hacer lo que veníamos haciendo y ahora vamos a comenzar a hacer algo nuevo. La Escritura dice que nosotros podemos ser nuevas criaturas y comenzar algo nuevo el día de hoy, y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere traer una solución a tu vida, pero esa solución viene a través de el arrepentimiento. Ahora, lo que Dios le estaba diciendo al pueblo es: si ustedes no se arrepienten de todo su corazón, no, dice aquí dice no solo de palabra, dice, sino háganlo de todo su corazón. Dice, lloren, pónganse en luto, es decir, que verdaderamente venga un cambio desde lo más profundo del corazón, desde lo más profundo del interior, pueda venir un cambio para que de ahora en adelante puedas vivir de una manera diferente. Y Dios le está diciendo, si no se arrepienten, si no hay cambios en su vida, ustedes se van a quedar en esta situación, se van a quedar en esta dificultad, es decir, no van a poder ir más adelante. Pero si ustedes se arrepienten de todo su corazón, las cosas pueden cambiar y las cosas van a ser diferentes. Ahora yo quiero leerte lo que dice el versículo número 13, y dice lo siguiente: arrepiéntanse y vuelvan a mí, dice, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Es decir, la segunda cosa que está diciendo es Dios: vuelve a mí, vuelve a obedecer, vuelve a tener una relación conmigo, vuelve a conocerme, vuelve a descubrir lo que soy capaz de hacer. ¿Por qué? Porque la última parte de este versículo viene el por qué, y dice lo siguiente, dice, porque yo soy tierno y bondadoso. Dice, yo no me enojo fácilmente, dice, y yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Me encanta lo que dice esta parte de este versículo número 13. La segunda parte es algo verdaderamente asombroso y es algo que tú tienes que recordar toda tu vida, y viene una descripción bien clara de quién es nuestro Dios, de cómo es nuestro Dios. A veces tú te imaginas a un Dios duro, a un Dios de juicio, y sí, Dios, así como estaba trayendo un juicio a Israel por la desobediencia que ya comentamos, pero también lo que tú tienes que saber, que Dios es justo, sí es cierto, es justo, pero también lo que siempre tienes que recordar es lo que acabamos de leer en esta última parte del versículo 13, y yo quiero volvértelo a comentar, y dice, yo soy tierno y bondadoso. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que nos ama, nuestro Dios es un Dios que nos habla y que nos trata con ternura. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno y siempre será bueno, y eso recuérdalo toda tu vida. Y fíjate lo que dice a continuación, dice, y no me enojo fácilmente. ¿Cuántas veces Dios nos habla? Y Dios nos habla y nos vuelve a hablar con ternura, con amor, y nos advierte, y a veces no entendemos, y entonces es cuando vienen las dificultades, es cuando las situaciones empeoran y empiezan a cambiar y se tornan peores que antes, pero simplemente es por el hecho de nuestra desobediencia, pero Dios no nos deja aún así de amar. Es como cada uno de nosotros que tenemos nuestros hijos pequeños y que quizá le estás enseñando, o no sé qué edad tenga tus hijos, pero muchas veces no nos obedecen a la primera ni a la segunda, pero aun cuando no te desobedecen, no dejas de amarlos, pero tú sigues amándolos y sigues deseando lo mejor para ellos. De la misma manera Dios para con nosotros, y lo confirma aquí, dice, yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Y lo vuelvo a repetir, dice, yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonar. Así Dios te está hablando esta mañana directamente a tu vida y a tu corazón, y te está diciendo, en verdad, hijo, yo te amo mucho y yo deseo que vuelvas a mí. La verdad, yo deseo con todo mi corazón que te arrepientas y que te vuelvas a acercar a mí, que me puedas pedir perdón, porque yo quiero transformar tu vida. Y eso es lo que yo te quiero transmitir esta mañana. Lo más importante es esto: recuerda que Dios te ama
ama. Recuerda que Dios quiere que cada uno de nosotros nos podamos arrepentir, podamos volvernos a Él de todo nuestro corazón, sin fingimientos, sino con una certeza y una seguridad que viene desde el interior de nuestro corazón, y que le podamos decir: Padre, perdóname, quiero cambiar, y deseo una vida diferente, y yo sé que a través de ti la puedo conseguir. Por eso yo te empecé hablando acerca de un pasaporte. El pasaporte te lleva de un lugar y te permite entrar a otro lugar. De la misma manera, el arrepentimiento te va a permitir dejar la situación de crisis, quizá la situación difícil, la situación que estás atravesando, y te va a abrir la puerta a una situación mejor, a una situación diferente, a una situación en la cual Dios desea que vivas de otra manera, de una manera libre, de una manera bendecida, de que tú puedas estar bien en todo tu ser, en tus relaciones, en tu situación financiera, en tu salud, en todo lo que sea. Pero muchas veces no lo hacemos porque no perdonamos o no pedimos perdón. No sé si tú sepas, pero muchas de las enfermedades que la gente tiene es porque no han perdonado o porque no han pedido perdón y están atrapadas en esa situación. Entonces, por eso el arrepentimiento es nuestro pasaporte que nos va a llevar a una mejor situación. Eso tenlo por seguro. Y fíjate lo que Dios les prometió al pueblo de Israel. Si verdaderamente se arrepentían, como lo hemos comentado, de todo su corazón, la situación iba a cambiar de una manera poderosa, y las cosas iban a ser totalmente diferentes. Y dice lo siguiente en el versículo número 18 de Joel, dice lo siguiente, dice: y Dios, solícito por su tierra, dice número 1, perdonará a su pueblo. Dios nos va a perdonar. Dice la palabra que si nos acercamos a Él, Él nos va a perdonar. Y aquí en este versículo dice: lo primero que va a suceder es que si ustedes se arrepienten, Dios los va a perdonar. Versículo 19 dice: responderá Dios y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, envío mosto y aceite. Y luego dice, y no solo les voy a enviar eso, sino ahora dice: y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio o en vergüenza entre las naciones. Es decir, Dios le estaba diciendo: mira, no solo te voy a proveer para que comas, no solo te voy a proveer lo necesario, sino dice aquí, vas a ser saciado. O sea, lo único que Dios estaba pidiendo que el pueblo hiciera era que viniera un arrepentimiento de todo su corazón, para poder entonces Dios bendecirlos de gran manera. Y sigue hablando los siguientes versículos de cómo más y qué más iba a suceder. Dice, por ejemplo, en el versículo 21, dice: tierra, no temas, dice: alégrate y gózate, porque Dios hará cosas grandes. Fíjate, todavía les está diciendo, ahora se acaba su tiempo de luto, su tiempo de dificultad, su tiempo de preocupación. Le dice ahora: tierra, deja de temer, deja de pensar, porque de ahora en adelante tú te vas a alegrar, tú te vas a gozar, porque Dios hará grandes cosas en tu tierra. Y de la misma manera, esta palabra es para cada uno de nosotros. Yo te digo esta mañana que dejes tu tristeza, deja tu amargura, deja esa situación que estás pasando ahí, y alégrate y gózate, porque Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, porque Dios hará cosas grandes en tu casa, porque Dios hará cosas grandes en tu familia, porque Dios hará cosas grandes en cada área donde tú necesitas la intervención de Dios, y Dios lo hará, porque como lo acabamos de comentar, Dios te ama en gran manera. Después dice el versículo 23, dice: y vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Dios, porque os ha dado la primer lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Se necesitaban 2 lluvias, 2 temporadas de lluvias al año, para que siempre hubiera buen alimento, y eran más o menos por
en los meses de septiembre y marzo era la lluvia temprana y la tardía, y Dios le está diciendo lo que sucedía antes de que ustedes desobedecieran. Ahora voy a volver a enviar esas dos lluvias para que haya bendición en su casa. Y el verso 24 dice: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Es decir, habrá tanto alimento, habrá tanta bendición que aún los almacenes, los graneros donde van a guardar todo eso no serán suficientes. Habrá gran abundancia. Dice, rebosarán todos ellos. Y luego fíjate, termino con los siguientes versículos. El versículo 25 dice lo siguiente: y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Aún también viene un tiempo en el cual va a venir un tiempo de restitución. Quizá por muchos años has tenido dificultades. Quizá por muchos años y tú has dicho, ya perdí muchos años de mi vida, ya perdí grandes momentos de mi vida por las cosas que ya platicamos y quizá comentamos, pero Dios te dice, no importa, aún así yo te voy a restituir todo eso que dejaste pasar, todo eso que a lo mejor perdiste en el pasado. Yo soy capaz de restituirlo, yo soy capaz de volvértelo a dar, yo soy capaz de lo que perdiste, te lo puedo volver a dar. Está hablando Dios. Verso 26 dice, y comeréis hasta saciarlos y alabaréis el nombre de Dios, el cual hizo maravillas con nosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceré en medio de Israel que yo soy Dios y no hay otro, y mi pueblo, vuelve a decirlo, jamás será avergonzado. Yo quiero cerrar con lo siguiente. Yo creo que esta mañana Dios ha hablado a cada uno de nuestros corazones. Y yo creo que en este momento el Espíritu Santo está tocando tu vida, está tocando tu corazón y ya te convenció que necesitas arrepentirte delante de nuestro Dios. Necesitamos arrepentirnos de una manera que, como lo acabamos de leer, que sea de todo nuestro corazón, que venga de lo profundo de mi corazón y que haya una determinación de decir, no voy a regresar a vivir de la manera en que estoy viviendo. De ahora en adelante, Padre, yo creo que tú puedes tener cosas nuevas para mi vida. Y así como leímos todos los últimos versículos en los cuales la situación anterior fue totalmente diferente. Acuérdate, había hambruna, no había esperanza. Varias veces dice, el gozo se acabó, la esperanza se acabó. Pero cuando el pueblo se determinó a ir delante de Dios, a humillar su vida, a humillar su corazón y llegar delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Ahora todo esto lo hizo el pueblo, y el pueblo entendió que si no llegaba a un momento de arrepentimiento en su vida, ellos no iban a pasar a las bendiciones que acabamos de leer. Yo quiero decirte lo mismo, si no decides que haya un arrepentimiento en tu vida, vas a seguir viviendo en la misma situación en la cual has estado. Quizá ya sin esperanza, quizá ya cansado, etcétera, etcétera, pero es momento de arrepentirnos. Y si tú quieres venir delante de Dios esta mañana para pedirle perdón a Dios, ahí en donde estás en tu casa, ya sea que estás sentado, parado, haz un alto, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a pedir perdón a nuestro Dios. Te voy a pedir que repitas esta oración y vamos a pedirle perdón. Dile, Padre, esta mañana reconozco que he hecho cosas malas en mi pasado y quizá en mi presente, pero esta mañana estoy convencido que necesito arrepentirme. Y en esta mañana vengo con todo mi corazón a pedirte perdón. Perdona cada uno de mis pecados, perdona cada una de las cosas que hice, Señor, aún sabiendo que están mal. Perdóname en el nombre de Jesús. Quiero que venga un arrepentimiento a mi vida verdadero, un arrepentimiento de todo mi corazón.
Y yo te pido, Dios, que tú me ayudes hoy a cambiar el rumbo de mi vida, que el rumbo de mi vida sea diferente a partir del día de hoy. Señor, yo sé que necesito hacer cambios, pero también sé que no he podido hacerlos, pero ahora pido tu ayuda y ahora me apoyo, Señor, en tu poder, para que a través de tu poder, Señor, mi vida sea cambiada y sea transformada. Y también continúa diciéndole, y Señor, reconozco que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador, y que yo te pido que vengas a vivir a mi vida en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, es un tiempo que estamos viviendo, yo lo veo un tiempo de oportunidad para que nuestras vidas sean diferentes, para que nuestras vidas sean cambiadas. Cuando los entornos cambian, cuando perdemos el control de las cosas, es un momento ideal para venirnos y reconciliar con Dios y comenzar una vida nueva. Y sigue creyendo con todo tu corazón que Dios te ama, que Dios es bondadoso y que siempre Dios va a estar dispuesto a perdonarte. Pero no solo eso, sino que Dios tiene cosas grandes para ti. Tiene grandes cosas que como tú siendo su hijo o tú siendo su hija, Él desea lo mejor para ti y ya lo tiene preparado para ti. Solamente es cuestión de que nosotros estemos cerca de la presencia de Dios para poder disfrutar de todo esto. Ya antes de despedirme, yo te voy a pedir que nos escribas si tú recibiste a Cristo ahorita y nunca habías hecho una oración como la que hicimos. Escríbenos a contacto@fuertes.mx. Nos encantaría que nos escribieras para podernos tener contacto contigo, para poderte explicar qué sigue en tu vida, cuáles son las cosas que Dios quiere hacer a través de tu vida, y nosotros queremos ser una ayuda para ti, ser como un asesor para ti, para que tú sigas tomando pasos que te lleven más a vivir una vida como Dios quiere que la vivas. Entonces, escríbenos a contacto@fuertes.mx. Gracias, familia, les mando un gran abrazo, los extrañamos y les bendecimos y siempre están en nuestras oraciones. Que Dios les bendiga y seguimos en comunicación.